Hola, te traigo 50 preguntas sin opciones ni pistas. Un reto total para tu mente. ¿Te atreves? Comenta tu resultado y deja tu like. ¡Empezamos ya! Ahora vamos con una delicia gastronómica que seguro te suena. ¿De qué país es típico el ramen? Es típico de Japón. El ramen se ha vuelto mundialmente famoso, con sus fideos, caldo sabroso y 1000 variedades. Si todavía no lo has probado, te lo recomiendo. Hora de ponernos algo más científicos. ¿Cómo se llama la condición de tener un ojo de cada color? Se llama heterocromía. Es tan curiosa que a veces ves mascotas con heterocromía y piensas, ¡madre mía, qué pasada de ojos! Otra rareza científica, pero esta vez un poco menos agradable. ¿Cómo se llama el miedo intenso a los colores? Es la cromofobia. Imagínate no poder ver ciertos colores sin sentir pánico. Menudo desafío para el día a día. Ahora, viajamos a la Inglaterra de hace siglos. ¿Cuántas esposas tuvo Enrique VIII? Tuvo 6 esposas. Este rey no se quedó corto en aventuras matrimoniales y hasta rompió con la Iglesia Católica para salirse con la suya. ¿Te suena Julio César? Veamos qué pasó con él. ¿Cómo murió Julio César? Fue asesinado en el año 44 a.C. Lo apuñalaron en plena curia romana. ¿Te imaginas? Un golpe de traición total que cambió la historia de Roma. Vámonos de safari histórico a la isla Mauricio. ¿Cuál era la especie de ave extinta que habitaba en la isla Mauricio? ¿El dodo? Pobrecillo, no volaba y desapareció en el siglo XVII por la caza y la destrucción de su hábitat. Un ejemplo de extinción humana temprana. Vamos a un lugar donde el calor se pone serio. ¿Dónde se encuentra el Valle de la Muerte? Está en Estados Unidos, concretamente en California. Se considera uno de los sitios más calurosos del planeta, con récords de temperatura que te hacen sudar con solo pensarlo. Pon un poco de música en tu vida. ¿Qué violinista es conocido como el violinista del diablo? ¡Ese es! Niccolò Paganini. Su virtuosismo fue tal que se creía que tenía un pacto sobrenatural. Menuda fama arrastró en el siglo XIX. Por cierto, si te gustan los libros y el terror, atento a esta. ¿Qué tipo de novelas suele escribir Stephen King? Novelas de terror. Con El Resplandor, Carrie y tantas más, no hay duda de que es el rey del susto. Si quieres pegarte un buen susto, ya sabes. ¡Bien hecho! ¿Qué tal te fue en este primer bloque? Cuéntame en los comentarios cuántas acertaste y no olvides darle like si te está gustando. Seguimos con cultura general, esta vez musical. ¿Cómo se llama el himno nacional de Cuba? ¿La bayamesa? Fue compuesta durante la lucha independentista, convirtiéndose en un símbolo de orgullo para los cubanos. Viajemos a la época precolombina. ¿Cuál era la lengua que hablaban los aztecas? El náhuatl. Aún se habla en zonas de México, y de allí provienen palabras como chocolate o aguacate. Ya ves qué rico. Sigamos aprendiendo de salud. ¿Qué especialidad médica trata el oído? Otorrinolaringología. El nombre es larguísimo, pero básicamente atiende oído, nariz y garganta. Todo en uno. Un poco de química orgánica en nuestro día.
¿Cuál es el aminoácido más abundante del organismo? La glutamina. Es importante para el sistema inmune y la recuperación muscular. Sin ella no rendiríamos igual. Regresamos al siglo XX, a un capítulo económico duro. ¿En qué año comenzó la Gran Depresión? En 1929. Con el crack de la bolsa en Wall Street, el mundo se sumergió en una crisis enorme, un golpe financiero global. ¿Te suena la Revolución Rusa? A ver si la sabes. ¿Qué apodo recibía Vladimir Ilich Ulyanov? Lo conocían como Lenin. Encabezó la Revolución Rusa de 1917 y cambió por completo el panorama político de su país. Toca pirámides, pero quizás no las que imaginas. ¿Cuál es el país con mayor número de pirámides? Es Sudán. Aunque Egipto se lleve toda la fama, Sudán cuenta con más pirámides, aunque sean menos espectaculares. ¿Mito o realidad? ¿Cuál es el animal nacional de Escocia? El unicornio. Así de original es Escocia, que eligió a un ser legendario como símbolo oficial. Arquitectura moderna en Europa. ¿En qué ciudad europea se encuentra la Torre Akbar? En Barcelona, España. Diseñada por Jean Nouvel, es famosa por su iluminación nocturna y su forma peculiar. Pasamos a un clásico de la pintura expresionista. ¿Cómo se llama el cuadro más conocido de Edvard Munch? ¡El grito! Esa figura angustiada sobre un puente se convirtió en ícono de la desesperación moderna. ¿Te gusta este formato? Dale un like para que lo sepamos y deja tu comentario con tu marcador hasta ahora. Sigamos con el tercer bloque. Vámonos a la mitología griega. ¿Quién es la diosa griega del hogar? Hestia. Protege el fuego sagrado y simboliza la vida familiar en la cultura griega antigua. ¿Te gusta el fútbol? Aquí va una. ¿Por qué otro nombre es conocida la selección de fútbol de España? Es la roja. El intenso uniforme rojo dio origen a este apodo, repetido por la afición y la prensa. Ahora un toque de fisiología. ¿Qué produce el hígado para ayudar a la digestión? Produce bilis. La bilis ayuda a descomponer grasas y sin ella, la digestión se volvería mucho más difícil y menos eficiente. Cambiamos a geofísica. Ahí es nada. ¿Cuál es el principal metal en el núcleo de la Tierra? El hierro. Junto con el níquel, le da esa fuerza magnética a nuestro planeta. Somos metal por dentro. Regresemos a la monarquía española. ¿Qué rey suprimió la ley sálica en España? Fernando VII, en 1830. Abrió paso a que Isabel II heredara el trono, provocando conflictos y las famosas guerras carlistas. ¿Te acuerdas de Ciro? Por otro nombre se conocía a Ciro II. Ciro el Grande. Este líder persa fundó un imperio enorme, famoso por su tolerancia religiosa y su organización administrativa. Volvemos a los océanos del mundo. ¿En qué océano se encuentra el archipiélago de las Marianas? En el Océano Pacífico. Allí está la fosa de las Marianas, el punto más profundo del planeta. Imagina la presión allí abajo.
Más islas, pero un poquito más al norte. ¿En qué país se encuentra la isla de Terranova? En Canadá. Terranova, junto a Labrador, forma una de las provincias más orientales. Hermosos paisajes. Saltemos al Renacimiento con una obra muy especial. ¿Quién es el autor de la obra Leda y el Cisne? Leonardo da Vinci. Inspirada en la mitología griega, esta pieza refleja el talento y la curiosidad infinita de Leonardo. Sube el telón para una ópera genial. ¿Quién compuso la ópera El Barbero de Sevilla? Gioachino Rossini. Es una de las óperas cómicas más representadas, llena de energía y escenas inolvidables. ¿Cómo vas hasta el momento? Cuéntanos en los comentarios y si estás disfrutando ya sabes, deja tu like. Vamos al cuarto bloque. Pregunta de cine. ¿Cuántos premios Oscar ganó la película Ben-Hur? Ganó 11 premios. Compartió este récord con Titanic y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Menudo exitazo. Hablemos de calorías. ¿Cuántas kilocalorías proporciona un gramo de grasa? ¡9 kilocalorías! Es el macronutriente más energético, mientras que las proteínas y los carbohidratos dan 4 kilocalorías cada uno. Miremos al microscopio un momento. ¿Qué tipo de células contienen pared celular? Las células vegetales. Esa pared les da rigidez y las distingue de las células animales. La naturaleza es ingeniosa. Veamos si puedes responder correctamente. ¿Sabes qué son los eritrocitos? Son glóbulos rojos. Su misión principal es llevar oxígeno por todo el cuerpo. Sin ellos, apaga y vámonos. Volvemos al panorama europeo de principios del 19. ¿Por qué otro nombre es conocido el primer imperio francés? El Imperio Napoleónico. Napoleón Bonaparte se expandió por media Europa, cambiando fronteras y reyes como si fuera un tablero. ¿Te va la historia de Roma y Grecia? Pues apunta. ¿En qué batalla Roma conquistó Grecia? En la batalla de Pydna. Fue el principio del fin de la libertad griega y la supremacía de Roma en el Mediterráneo. Vamos a sitios fríos. ¿Dónde se encuentra la mayor población de osos polares? En Canadá. Este país tiene enormes áreas árticas, el lugar perfecto para nuestros amigos peludos y blancos. De frío a un lugar muy salino, casi infernal. ¿Dónde se halla el lago Natrón? En Tanzania. Sus aguas son tan alcalinas que pueden calcificar animales pequeños. Para verlo en fotos. La mitología griega sigue rondando. ¿Qué nombre recibe la famosa estatua de la Esfinge de la antigua Grecia? La Esfinge de Naxos. Se cree que vigilaba el santuario de Apolo y retaba a los viajeros con enigmas. Un salto al arte neoclásico. ¿Quién es el autor de la obra Napoleón cruzando los Alpes? Jacques-Louis David. Fue un pintor clave para la propaganda napoleónica y la estética de la época. Este bloque estuvo de lujo, ¿verdad? No te olvides de dejar un like si aprendiste algo nuevo. Vamos ya al quinto bloque para completar las 50 preguntas. Un baile con mucha alegría. ¿De qué país es originario el baile típico de la tarantela?
Es de Italia, sobre todo del sur, donde se baila con energía y ritmos animados. ¡Pura fiesta! Ahora cabalgamos hacia un deporte de alta velocidad. ¿Cuántos jugadores componen un equipo de polo? Son 4 jugadores. Cada uno cabalga con maestría para golpear la pelota a toda velocidad. Requiere reflejos finos, coordinación en equipo y un campo enorme donde la estrategia lo es todo. Un deporte tan elegante como intenso. Pongámonos genéticos por un momento. ¿Quién formuló las leyes de la herencia genética? Gregor Mendel. Sus experimentos con guisantes sentaron las bases de la genética que hoy conocemos. Una lección de matemáticas básicas, pero importantísimas. ¿Cuál es la rama de las matemáticas que estudia los triángulos? La trigonometría. Sirve para todo, desde la ingeniería hasta la navegación. Los triángulos mandan. Volvemos a la antigua Persia. ¿Quién creó la primera dinastía del Imperio Persa? Ciro II el Grande, quien fundó el Imperio Aqueménida. Conocido por su imperio gigante y su política de tolerancia, un personaje clave de la historia. ¿Te suena la Revolución Francesa? El final de un monarca. ¿Quién fue el último monarca francés antes de la Revolución Francesa? Luis XVI. Su reinado se acabó con la Revolución de 1789, que cambió Francia para siempre. Esto seguro te enamora. ¿Cómo se llama el olor que se produce al caer la lluvia en suelos secos? Petricor. Es el aroma que surge cuando el agua libera ciertos aceites vegetales. Huele a naturaleza pura. Sigamos con fenómenos naturales impactantes. ¿Cuál es la región volcánica más importante y activa del mundo? El Anillo de Fuego del Pacífico. Rodea el Pacífico y concentra la mayor parte de los volcanes activos. ¡Impresionante! Vámonos a España a buscar algo muy artesanal. ¿Por qué es conocida la ciudad española de Talavera de la Reina? Por su cerámica. Sus azulejos y losas tienen fama por sus vivos colores y diseño tradicional. Una maravilla artesanal. Terminamos con una pregunta gótica. ¿En qué país se desarrolló el estilo de pintura gótica? En Francia. Asociado a la Edad Media, floreció con las grandes catedrales y su atmósfera mística. Y hablando de catedrales, te lanzo una pregunta extra. ¿Cómo se llama la famosa catedral gótica situada en la isla de la Cité, en pleno corazón de París? No diré la respuesta aquí. Escribe la tuya en los comentarios. Queremos saber cuántos la conocen y ver si logras acertarla por tu cuenta. ¡Ánimo! ¿Te quedaste con ganas de más? Aquí tienes 2 videos en pantalla para seguir poniéndote a prueba. Elige tu siguiente reto y disfruta sin parar. ¡Adelante!